¿Sabe por qué hoy es feriado? Por el jueves, que fue 17 17. de Martín Miguel de Güemes, se pasaba para hoy por el turístico, que no es más turístico. Qué enredo. Estamos teniendo un enredo bastante grande, pero para hablar, porque en esto, mañana comienza el Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes, el número 21, va a ser de modalidad virtual, y para esto y otros temas relacionados con nuestra historia, trajimos a uno de los que más sabe. Estamos hablando del doctor Dardo Ramírez Bracci. Fuerte el aplauso para él. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias por la invitación y poder hablar estos minutos de historia de Corrientes y de los feriados. Qué raro que usted haya estudiado en la Facultad de Historia y no haya metido locución, porque la verdad... Qué voz de locutor que cuando tiene. mete la impronta ahí... No soy profesor de historia ni me formé dentro de humanidades. Soy abogado, tengo una maestría en ciencias políticas y soy doctor en Derecho, que hago historia del derecho. Bien. Pero también está fuertemente vinculado a la historia del derecho y las ideas políticas. Muy bien, pero no, locución no anduvo. Igualmente creo que los primeros grandes historiadores fueron abogados, ¿no? Antes de que la misma carrera existiese como tal. Mantilla, Gómez, eran todos abogados. Bartolomé Mitre, y hablar del revisionismo, José María Rosa, es decir, la formación humanista que da el derecho, que es el estudio de las conductas, aproxima mucho al conocimiento de la historia institucional, de las ideas políticas, del derecho. Muy bien. Queremos hablar, bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con el Congreso de Historia, pero primero lo primero, ¿por qué estamos hoy celebrando, bueno, teniendo este feriado, digamos, puente, que sería el 17? El 17 de junio de 1821 se cumplen exactamente 200 años y allí está el anclaje de la importancia de este año de la cuestión de Güemes. Mira. 200 años de la muerte de Güemes, que ha sido un referente para uno de los tantos que tuvo el Río de la Plata y la región del Río de la Plata en la lucha por la independencia argentina. Güemes ha sido un bastión, su personalidad y su estrategia y su rol como gobernador de Salta y como militar en aquel entonces, de formar todo un frente de contención ante el avance de los ejércitos realistas que venían del norte y pretendían tomar espacios territoriales que estaban en disputas entre aquellos que querían el cambio y aquellos que querían conservar. Y no quiero hablar, perdón, una breve sí. aclaración. Van a observar que yo no hablo de españoles y americanos, porque lo que se discutía no era el origen y cómo estaban conformados los grupos políticos. Lo que se discutía era una idea. Aquellos que americanos y españoles habían los dos bandos. Lo que se disputaba era si se quería generar un nuevo gobierno criollo, americano, de transformación, o que perviva el sistema de la monarquía y del antiguo régimen. Eso se discutía. Claro. No, decía esto de si siempre fue, digamos, bien conceptuado para la opinión pública y para la historia Güemes, o si hubo un revisionismo en los últimos años que lo posicionó, digamos, en ese lugar. Más allá de lo que es, que eso es indiscutible, pero digo, ¿cómo se fue dando eso? Porque me parece que hubo como un intento de revisionismo de algunos héroes argentinos, digamos, en ese sentido. La historia siempre está en escena y está en el tapete para repensarla. La historia, la ciencia política, el derecho no es estático y permanentemente va mutando con las interpretaciones. Claro. No hay una verdad absoluta en historia. La historia está permanentemente interpretada, razón por la cual hay escuelas históricas, interpretaciones, muchas veces, lamentable, rozando la ideología, que le dan cierto perfil a la interpretación histórica. Pero esto es lo que significa que las conductas, porque eso es lo que es historia, es el proceso de conductas de comunidades, de pueblos, de sociedades, que tuvieron determinado accionar en determinado momento, y esas conductas pueden ser interpretadas. Y es cierto, Güemes, a lo largo de toda la historiografía, tanto Güemes y una gran cantidad de caudillos provinciales, el rosismo, Dorrego y diversas figuras en la construcción de la vida política argentina, siempre tuvieron interpretaciones distintas, diferentes. Tal vez por la forma en que se lo analiza, cuáles por ahí son las perspectivas desde dónde se lo estudia, pero sí, queda abierto siempre, y está bien que así sea. Claro. Está bien que así sea, que permanentemente se enriquezca esto con un debate serio, académico y responsable. Claro. Ahora, sin lugar a dudas, por lo menos nuestra generación, no lo habíamos estudiado casi nada, Güemes. Claro, por eso digo, o sea, no está entre los próceres que estaban en los libros de historia por lo menos hace 10 años. Por eso también mencioné, acá hay una cuestión particular.
son 200 años de la muerte de Güemes, de Martín Miguel de Güemes. Por lo tanto, es como un aniversario disparador, pero hay figuras en la lucha por la independencia que son relevantes como Güemes, muchas, realmente. La campaña de la independencia argentina y del Río de la Plata y de los países hispanoamericanos perduró por más de 15 años. Claro. Por lo tanto, hubieron muchas figuras. Hombres Necochea, La Madrid, Ibarra, Paz, Bustos, todos hombres que se formaron militarmente en la lucha por la búsqueda de esa independencia y después se volcaron a la política como caudillos provinciales. Todos fueron referentes. Y en ese marco, desde luego, hay algunos que referencian con una mayor impronta. Desde luego tenemos la construcción sanmartiniana y la construcción belgraniana, que dicho sea de paso, Belgrano, también con su impronta de la creación de la bandera y su entrega hacia el bien común, también es uno de los hombres más referentes de la historia argentina, y que un aniversario más se cumplió en el día de ayer, de su muerte. Claro. Sí, ¿Quién se encarga? Esto es una pregunta que siempre me hago. ¿Quién se encarga, por ejemplo, de exaltar y casi ocultar a otras figuras durante la historia? ¿Quién nos enseña a nosotros esto? Bueno, la historia se escribe, se la investiga tal como los acontecimientos ocurrieron. Eso es lo que debe ser. Sí. Lo que pasa es que la instrumentación de la historia o la etapa de la historia que quiere uno darle mayor importancia depende de un factor político. Si yo tengo cierta simpatía ideológica por cierto sector o personaje de la historia, y lo pondré en un marco referencial y así manifestarlo como algo sobresaliente. Hace algunos años se hizo un monumento gigantesco en Buenos Aires de Juana Zurduy. Sí. Juana Zurduy ha sido uno de los tantos referentes de la lucha de la emancipación. Todos nos preguntábamos qué habrá hecho. Pero por una cuestión política se toma como se tira un anzuelo, se busca la carnada que parece identificar una cuestión política o ideológica y se la resalta. Quiere decir que Juana Zurduy no haya sido una gran patriota, lo fue. Ella y 2000 más. ¿Sí? Y entonces por esa cuestión de selección, tal vez política o ideológica, se toman algunos referentes en este marco ideológico preferencial. Lo que se llama el revisionismo histórico, ¿no? ¿A usted le parece bien esto de decir, bueno, de nuevo, exaltar estas figuras y decir, bueno, mucho se ha discutido de la figura de Roca en el billete de 100 pesos? Sí, de hecho, por supuesto, fue un gran debate. Pero está bien sacar a uno a poner a otro. Siempre, como dije, tenemos que repensar la historia. Es necesario repensarla con responsabilidad y con documentación. La historia es una ciencia, no es un juego ideológico, que lo saco de acuerdo a las pulsaciones políticas del momento. La historia es una ciencia, por lo tanto tiene una metodología. Yo para afirmar algo tengo que demostrar que eso pasó porque hay un documento o hay documentos y hay un basamento documental que se conoce como la heurística, ¿no? La ciencia de las fuentes. Yo no puedo afirmar algo o no puedo sostener algo si no está perfectamente documentado, sino cada uno inventará su leyenda, su historia y construirá algo que le parece particular y acorde a sus intereses, pero la historia no es así. Insisto, revisar siempre es importante porque pueden surgir nuevos documentos. No olvidamos de esta. No olvidamos de esto. Claro, que puede salir, que puede surgir. Nadie es infalible. Todos los que hacemos investigación, tomamos la investigación como una cuestión profesional. Yo soy investigador y docente de la UNE. Muchas veces termino de publicar un artículo que me llevó tiempo hacerlo, lo publiqué, está en la revista, y al tiempo me sale encontré un documento que no lo consideré. Claro. Pero tengo que reconstruir, tengo que plantear, tengo que considerar, tengo que escribir otro artículo o agregar al mismo. Pero son cuestiones que siempre no es estático. Bueno, hablando de... no sé si el análisis se entiende, que es muy complejo, pero podemos encontrar respuesta de esa manera. Hablando de publicar y demás, hablar también un poco de su carrera literaria. Estamos hablando de casi más de 10 libros, ¿no? 18 tengo publicados. 18. No solamente en forma individual, sino tengo algunos en coautoría. Claro. Tengo 4 en coautoría. Bien. Mucho ha escrito sobre la guerra de la Triple Alianza. Sí, tengo 5 libros específicamente al marco histórico-político de la Guerra del Paraguay, vinculado a Corrientes. Siempre mi línea de investigación
es la cuestión de Corrientes, formación del Estado en Corrientes, ideas políticas en Corrientes y el marco institucional de la provincia. Muy bien. Ahora, si estamos hablando de que falta revisión a nivel nacional, bueno, una de las primeras cosas que le preguntábamos antes de iniciar la entrevista era ¿por qué falta Corrientes en nuestros libros de historia, no? Al correntino, básicamente. Al correntino, Primero. más allá de en cuarto grado, a nosotros en ese famoso Manuel Estrada que te traía un librito de Corrientes, después no hay mucho más. Ahora hay una profusa bibliografía y una gran cantidad de publicaciones vinculadas a la historia de Corrientes, que creo que el impulso que se ha manifestado fue también por el accionar institucional de la Junta de Historia, que hace más de 25 años estamos trabajando con este objetivo, que se están publicando todas las actas de los congresos, lo que uno trabaja, y en mi caso particular, insisto, tiene como epicentro siempre la cuestión de Corrientes. Claro. Esto cambió 180 grados la visión de tener solamente un nicho muy limitado de pocos autores y poca bibliografía. Hoy por hoy nos encontramos con un abanico de posibilidades y alternativas que son muy válidas. Y además también gran parte de esas investigaciones están colgadas en páginas, claro. y en sitios académicos, por ejemplo, Academia Edu, y etcétera, etcétera, que es totalmente abierto y una gran red, es una red social a nivel global. Ahí yo tengo todos mis artículos, más de 100 artículos y todos mis libros totalmente digitalizados, que la gente lo puede bajar y lo puede consultar. Pues claramente, yo me acordaba de primer año y segundo, me estaba acordando justo con unos amigos hace un tiempo atrás, que nos matábamos estudiando el Imperio Romano, el Imperio, y no digo que está mal, porque claramente es una base para estudiar y demás. Pero después nos topamos, por ejemplo, con la Gran Guerra, la Guerra de la Triple Alianza, todas estas historias que a nosotros nos interpelan de una manera impresionante. Y es mucho más cercano y es mucho más importante saber qué pasó con un pueblo hermano, con la historia de nuestra zona, cómo terminó dividiéndose, qué es Paraguay para la Argentina. Digamos, me parece que, más allá de que a mí me encanta la historia también, y la historia del Imperio Romano es importante, y conocer cómo se fundó, obvio, y cómo claro. se originó, y cómo terminó cayendo, y la relación política que eso tiene también. Pero digo, esto era como algo que no se veía aquí. Era un título, digamos. Bueno, es anecdótico, pero Fede cuenta que cuando vos vivías cerca de lo de tu abuela, él pensaba que vivía en una calle de superhéroes, y era héroes civiles. Los héroes civiles. Pero digo, porque que al final de cuentas eran héroes. superhéroes. Claro. Y Para al nosotros final de fueron cuentas lo superhéroes. eran, y digo, nadie nunca le explicó en la escuela quiénes Que eran fueron esos aquellos héroes ciudadanos correntinos que murieron defendiendo, mejor dicho, salvando a otros ciudadanos correntinos durante la fiebre amarilla. ¿Quiere que le diga algo que me sorprende a mí contarlo también? Haciendo estos documentales de historia para Corrientes Play, descubro quiénes son por primera vez los héroes civiles. Claro, después de un largo tiempo. Tengo Ahora, en 34 relación a años, esto Son que- muchos, ¿eh? Sí, son son muchos. Son una treintena, casi 40. Ahora, Lo que pasa es que se conoce algunos, perdón. En relación a esto que dice Fede, doctor, no todo, pero ¿qué hecho o personaje a usted le parece que en la historia, y si quiere en la historia de Corrientes, no está bien valorado o bien ubicado o bien considerado? Me refiero a esto que veníamos hablando al principio. Por ahí a Güemes no se lo tenía en cuenta porque no se lo había estudiado, porque en algún momento cierta parte el otro día, por ejemplo, el doctor Galeana contaba acá un hecho que obviamente es muy conocido respecto a lo que sucedió con San Martín cuando se trajeron los restos y la Iglesia Catedral de Buenos Aires no quería ponerlo ahí, se creó, o por lo menos es lo que él contaba, digamos, no sé si es así, pero digo, como usted marcaba, en cada momento hay una determinada decisión de dónde ubicar a los héroes. ¿Usted qué considera que no está bien, digamos? A ver, yo tengo una apreciación muy particular de la historia, y yo comparto generalmente con mis alumnos esta reflexión que voy a hacer, que creo que encaja para responder a tu pregunta. El historiador no puede ser juez de la historia. Nadie puede ser juez, porque el juez determina la sentencia. Esto es así. Claro. Esto no es así, la verdad está acá. O por lo menos se aproxima a la verdad, con las pruebas que tengo. El historiador no puede ser juez. Simplemente el historiador tiene que mostrar y dar a conocer lo que pasó, y sobre todas las cosas, y ahí está la esencia del historiador, explicar por qué pasó. Claro. Porque la historia es eso, no es una cronología de hechos, no es una línea de tiempo. Claro. La historia, la ciencia histórica trata de explicar por qué ocurrieron los hechos. Claro. Y ahí está el peso de la disciplina. Y bueno, no creo que pueda decir, bueno, estos tienen que estar en el Olimpo y estos no tienen que estar en el Olimpo. Claro. Pero yo creo, en particular, creo que hay una figura que es muy importante, que ha sido relevante, no solamente para los correntinos,
y que no ha tenido una repercusión y un reflejo en otros lados por lo que entregó, por lo que hizo, por lo que ideó. No tuvo buena gente de prensa. Exacto, sí, que fue Pedro Ferré. Mira. Ferré ha sido un hombre que en los momentos mismos de la construcción de la Argentina lo pensó, desde el federalismo, desde la construcción del republicanismo. Y bueno, lo valoramos los correntinos, pero creo que debe tener un mayor reconocimiento dentro del marco de la historia nacional. Tal vez porque se enfrentó a Buenos Aires y escribieron la historia desde allá, entonces cómo se escribió. Eso también genera algunas A cuestiones. mí me sorprende de Ferré, para la época, ¿no? Cómo reivindicaba mucho a los pueblos originarios. Sí, a Corrientes mismo. Sí. A ver, esta cuestión también de los pueblos originarios, a los correntinos no nos van a correr. Nosotros veníamos de la matriz guaranítica. Claro. Somos de la matriz guaranítica y fuimos tan integradores que nos mestizamos. Claro. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Por qué no tenemos indios? Porque nosotros somos parte de esa mixtura. Claro. Somos parte de esa mixtura guaranítica hispánica. Sí. Nos mezclamos, pero biológica y culturalmente. Sí. Cuando desaparecen las misiones jesuíticas, toda la región de las misiones, ¿los indios a dónde van? Como dice la película, como muestra la película, que vuelven a la selva. No, volvieron a los pueblos. Claro. Por eso, en nuestro interior, yo soy el interior, orgullosamente el interior de la provincia, nuestra tesis es oscurita. ¿Pero por de dónde viene? ¿De los barcos? No. No. Viene de la matriz interna guaranítica hispánica, que somos una mezcla. Aún más, durante el gobierno de Ferré, haciendo alusión a lo que decís, primero en el año 29, después el año 32, se hicieron acuerdos con los cabildos y pueblos indígenas que todavía pervivían. En el caso de Loreto, San Miguel, La Cruz, firmaron un acuerdo de incorporación a la provincia de Corrientes. Claro. Y la legislatura, y esto tenemos la documentación, en donde los pueblos deciden voluntariamente formar parte y ser de la provincia de Corrientes. Y la legislatura de Corrientes en aquel momento, por supuesto, aprueba y lleva adelante todo un proceso de inclusión. Mira. Sí, yo lo decía también por los monumentos que te dicen esto fue durante el gobierno de Ferré. No sé, la mayoría de los que pude estudiar y ver tienen alguna frase en guaraní. Sí, además, no solamente esa cuestión cultural, como decís Mayra, sino también una cuestión, insisto, biológica. No tenemos grupos de indios estrictamente así en Corrientes, porque nos mezclamos, pero por supuesto esto ha sido así a lo largo. Ojo, no es un proceso reciente ni de poco tiempo, es un proceso que nos llevó 200, 300 años. Claro. Y bueno, y pasó esto. Bueno, ahí está. Entonces vamos a decir a la gente que mañana es el Congreso, un hito muy importante también. Es el Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes, el número 21 ya. Sí, como decía anteriormente, la Junta de Historia, a lo largo ya hace 21 años, todos los años proponemos y llevamos adelante esta iniciativa, que ahora con la cuestión de la emergencia sanitaria que tenemos, lo hacemos virtualmente, pero una de las características y virtudes de este Congreso es que ha sido itinerante. De los 20 años, 21 años, casi la mitad o un poco más se hicieron en el interior del país, de la provincia, en diversas ciudades, departamentos y pueblos de la provincia que también sirvieron como marco para que los protagonistas correntinos del interior, de los departamentos, puedan, digamos, tener como marco referencial la historia de Corrientes en sus propios lugares. Ahora bien, esto que estábamos diciendo de 3.500 inscriptos ya, esta virtualidad vino un poquito a ayudar a eso también. Desde luego. Y creo que queda para siempre esto, porque si van a estar en Goya, por ejemplo, los inscriptos virtuales pueden seguir estando, ¿o no? Desde luego, se va a incorporar la virtualidad a la presencialidad. Claro. La presencialidad es algo insustituible. Sí, por supuesto. Sí, yo lo hablo como docente, como quien trabaja en el espacio áulico. La virtualidad, la presencialidad no se puede modificar. Pero la virtualidad puede acompañar. Porque puede acompañar y enriquecer, desde luego. Claro. Todos los procesos son enriquecedores, pero no se pueden sustituir. No, para nada. Aunque, además, decía Federico que la historia, los congresos de historia de Corrientes siempre tuvieron un marco de mucha asistencia. Tenemos nuestro promedio de asistencia era de 300, 400 personas en forma presencial. Claro. Hacerlo en el interior, cuando la ciudad era ciertamente importante, convocaba bastante, y en Capital siempre teníamos los últimos congresos que hemos hecho acá, entre 500 y 600 asistentes. Es mucho para un congreso, y no solamente de una tarde, sino generalmente son de 4 o 5 días. Claro. Así que esta participación ya venía de antes de un trabajo mancomunado que está haciendo la Junta y de generar un impacto sobre la ciudadanía
de la importancia que tiene la historia de nuestra provincia. Ahí está, 35 ponencias que se van a presentar en una transmisión de 3 horas diarias. Diarias, de 10 de la mañana a 13 horas. Muy bien. A ver, podemos, bueno, ya estamos cerrando el bloque, pero queremos, siempre que viene alguien que sabe tanto, nosotros lo queremos tener 3-4 horas. No se puede. No, gracias. No se puede. Yo también me siento muy cómodo. No se puede. Pero podemos ir hablando de cosas importantes a lo largo del año, digamos, porque nos resulta muy interesante. Pero si usted está queriendo cerrarlo como rescatar. columnista, tiene que hablar. Claro, hay que aparte. hacer No, una pasa que negociación. Es un profesor, el caché del doctor es claro, elevadísimo. claro. No, ya me pongo a su disposición cuando quieran reflexionar algunas cuestiones, me Pero llaman vamos a ir y charlando. haré lo posible para Muchas estar. gracias. Vamos a camuflarlo en lo que necesitábamos para hablar. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, Muchísimas gracias.